Muy buenas noches, chicos. El día de hoy, pues, íbamos a trabajar ya directamente sobre los diferentes paradigmas. Eh, Recordar que un paradigma es un estilo o un enfoque al momento de resolver un problema haciendo uso de un lenguaje de programación, ¿verdad? En donde pues es importante que se definan esas formas de pensar, ¿cierto?, sobre el problema. Eh, Esto pues básicamente impacta a la estructura, a esa organización del código, la forma en que lo vamos a estructurar. Eh, Allí también pues se determinan las diferentes herramientas que se van a utilizar y pues ayudan a elegir cuál es ese lenguaje de programación adecuado para el proyecto de acuerdo a este paradigma, ¿de acuerdo? Entonces, recordar que el paradigma estructurado es una programación clara, organizada y modular, ¿cierto? Es la evolución de ese paradigma imperativo que busca organizar el código en bloques lógicos a través de esas estructuras de control y esos procedimientos en donde pues permite la fácil ejecución de la misma, ¿cierto? Entonces, eh, su forma pues es modular, tiene secuencias, tiene selecciones, tiene iteraciones y tiene abstracciones. Cuando nosotros hablamos de un paradigma estructurado, ¿cierto? También llamado como procedimental, ¿sí? Pues es una evolución de, como lo decíamos, de ese código imperativo que busca evitar el tan llamado código espagueti, ¿cierto? Esos saltos desordenados a través de esa palabra clave del go to, ¿cierto? En donde pues divide el programa en bloques pues más pequeños, llamados procedimientos o subrutinas o funciones, ¿cierto? ¿Cuáles son esas características principales? Pues que a, trabaja a través de procedimientos o funciones. Aquí vemos estas. Eh, Aquí estamos viendo el programa, ¿cierto? Aquí tenemos un programa en donde pues su uso eh, se define a través de un flujo de control claro, ¿sí? Con uso de estructuras como if, como while, como for, ¿sí? Nuevamente repetimos, hace la eliminación del goto, tiene jerarquías dentro de las funciones, ¿cierto? Las variables son locales y globales. El control de alcance de esas variables pues permite la fácil ejecución. eh, Esos pasos de parámetros que comunican entre funciones mediante esos parámetros, ¿cierto? Entonces, aquí vemos una secuencia donde pues no se está aplicando ninguna toma de decisión ni se ejecuta a través de alguna estructura de control, ¿cierto? Entonces lo vemos simple, donde aquí vemos que el flujo de ejecución se da de arriba hacia abajo y se lee de izquierda a derecha, ¿cierto? Entonces para este ejemplo es fácil de entender, donde nosotros tenemos este, este diagrama de flujo, ¿sí? Donde es directamente secuencial, ¿sí? Atraviesa todo el programa de acuerdo a las diferentes instrucciones que van desencadenando el, el sistema, pues obedeciendo a la resolución de un problema. En este caso, pues la consecución de una suma, ¿cierto? Algo muy sencillo.
Aquí ya tenemos la de selección, que pues es básicamente la utilización de un condicional, ¿sí? En donde pues tenemos dos caminos, ¿cierto? En donde pues determina cuál sería ese flujo de ejecución, si nos vamos por este lado o por este otro, ¿cierto? Y aquí estamos hablando de ya estructuras de control, ¿cierto? En donde estamos aplicando un while. Este while es de tipo indeterminado, en donde se repite cuántas veces se pueda realizar. A diferencia del for, pues aquí se puede ejecutar o no se puede ejecutar de acuerdo a la instrucción como nosotros lo dejemos, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? En C, en donde pues estamos utilizando diferentes funciones. En este caso, la primera, la de la línea 5, estamos utilizando funciones del tipo void, ¿cierto? Vacías, ¿cierto? En donde estamos teniendo como unos parámetros de el n, que son las, las variables, ¿cierto? Y float, que son todas estas listas que son tomadas de notas, ¿cierto? Aquí tenemos también otro que es de tipo float, ¿sí? Este ya no es vacío, sino que por el contrario se le indica de qué tipo de función se está trabajando, ¿sí? Y aquí tenemos tres de ellas a través de un método o un método principal, el método main, ¿sí? En donde pues se obtienen, digamos, los diferentes parámetros como es este atributo que es este int, que es de tipo entero, ¿cierto? Es una variable n, en donde pues aquí estamos sacando también un mensaje por pantalla, que es, esto es una función, ¿sí? Y aquí estamos haciendo el escaneo de esas variables, ¿cierto? Entonces, indispensable tener en cuenta que el código se organiza en funciones y procedimientos. Nuevamente, estamos hablando de que se hacen uso de las diferentes estructuras, llámese condicionales o llámese estructuras de control, en donde pues ese flujo es con el que se hace el llamado a las funciones y las variables locales están dentro de las funciones, ¿cierto? Entonces, aquí estamos viendo esta que es la función leer nota, aquí el de calcular promedio y aquí el de mostrar el resultado, tal cual como nosotros lo estamos viendo aquí al interior de este programa. Entonces, este bloque, este módulo, ¿sí? Corresponde al de leer notas y aquí vemos cómo estamos haciendo uso de un ciclo for. ¿Listo? ¿Qué otra cosa podemos hablar de este paradigma? Básicamente es como el detalle que nosotros íbamos a profundizar, como lo habíamos prometido en la clase pasada. Entonces, ¿por qué usamos este tipo de programación? Este tipo de programación se usa porque pues es más claro, ¿cierto? Es fácil de mantener, tiene una fácil depuración, se puede reutilizar y tiene una alta confiabilidad, ¿cierto? Este paradigma fue muy popular entre los años 1960 a los 1970. ¿Sí? Aquí pues su lenguaje más común era el lenguaje Pascal y luego le siguió el lenguaje C. Entonces, este paradigma pues
fue utilizado pues para proyectos típicos como sistemas operativos, ¿cierto? Como Linux, Unix, escritos en C, sistemas embebidos como los que se encuentran o se declaran al momento de esos microcontroladores que son muy utilizados en el Internet de las Cosas, a través de esos software de sistemas como esos drivers, ¿sí? Aplicaciones científicas como simuladores o sistemas para cálculos y pues las herramientas de línea de comandos pues eran fáciles de utilizar, ¿verdad? Entonces, eh, recuerden que C está escrito, estos proyectos como Linux están, digamos, escritos principalmente a través de este paradigma estructurado y básicamente fue realizado en lenguajes de programación C. Em, ¿Qué más decimos de esto? Listo. Veamos otro que es el funcional. Veamos el funcional. Listo. El funcional es un paradigma que trae la computadora como la evolución de funciones matemáticas puras. Este ganó popularidad para manejar esa alta concurrencia y ese análisis de datos grandes. ¿Sí? Entonces, aquí vemos que este paradigma se utilizaba a través de principios fundamentales, ¿cierto? Como esas características principales, como la inmutabilidad, ¿cierto? En donde una vez se crea el dato, pues no puede modificarse. Y si necesitabas cambiar algo, pues creas una copia nueva. Entonces, el segundo es las funciones puras, ¿sí? Y una función siempre devolverá el mismo resultado para los mismos parámetros de entrada, sin causar pues, efectos colaterales. También tenemos el de funciones de primera clase, ¿sí? Que estas son las funciones que pueden guardarse en variables y pasar como parámetros a otras funciones. Está la de composición, esa composición que puede combinarse con funciones pequeñas para crear funciones más complejas. Está la de recursión, en donde se usa una recursión en lugar de unos bucles. Y está el de evaluación perezosa, que son las expresiones que se evalúan solo cuando se necesitan, ¿cierto? ¿Cómo reconocerlo? Pues son funciones puras, sin efectos colaterales. Hay una inmutabilidad, ¿cierto? Los datos no van a cambiar. Hace uso de map, de filter, de reduce, que estos son aplicadas a las listas, ¿cierto? Funciones como parámetros, como el higher order functions, o el uso de recursos en lugar de bucles, ¿cierto? Entonces, básicamente, sus orígenes fueron en los años 1958 a través de el lenguaje de programación Lisp, que es uno de los lenguajes funcionales más antiguos, ¿sí? A través de este lenguaje, pues fue el pionero de esos lenguajes funcionales, eh, como Scala, eh, como Clojure, como Etclir, como JavaScript, como Python, ¿cierto? Sobre soporte funcional limitado, ¿cierto? Proyectos típicos con este paradigma, pues se hace a través de Big Data, ¿cierto? Procesamiento de grandes volúmenes de datos, sistemas de trading financiero, donde pues se debe tener una alta concurrencia, análisis de datos, donde pues allí lo que hacen es
hacer la transformación de esos datos. Inteligencia artificial, antes como esos sistemas de inferencia, procesamiento del lenguaje natural, eh, sistemas distribuidos de alta concurrencia y tolerancia de esos fallos, ¿cierto? Entonces, básicamente eso es lo que podríamos hablar un poco frente a este lenguaje. Bueno, aquí estábamos hablando de los diferentes lenguajes populares que manejan este tipo de paradigma, ¿cierto? Entonces, básicamente de eso podríamos hablar frente al paradigma funcional, ¿cierto? Ahora veamos otro, que es el paradigma lógico. Veamos el lógico. ¿Listo? Entonces, el paradigma lógico se basa en definir una serie de hechos, ¿cierto? De verdades y reglas lógicas, donde se le hacen preguntas, consultas al sistema y este usa un motor de inferencia para deducir la respuesta, ¿cierto? Entonces, características principales, tenemos los hechos, las reglas, las consultas, el motor de inferencia, ese basado en lógica de predicados y esa programación declarativa. Entonces, los hechos pues son todas esas declaraciones de verdad, ¿cierto? En donde, por ejemplo, podemos decir Juan es humano, ¿sí? La regla, que son las relaciones lógicas, es como que un humano es mortal, ¿cierto? Consultas donde le preguntas al sistema, ¿sí? Y por ejemplo preguntamos quiénes son mortales, pues entonces el humano que hemos declarado como Juan, ¿cierto? Ese motor de inferencia, pues deduce esas respuestas usando lógica matemática. Ese basado en lógica de predicados, pues hace un formalismo matemático. Y la programación declarativa es el programador dice qué quiere, ¿cierto? Y cómo hacerlo, cómo no hacerlo, perdón. Entonces, aquí tenemos este ejemplo, ¿cierto? Entonces, miren cómo se obtiene, ¿sí? Se obtiene pues esas verdades y lo que permite es que a través de ese flujo, ¿sí? Se llega a una respuesta, ¿cierto? Entonces, el código consiste en hechos y reglas, se hacen consultas al sistema, no hay flujo de control, o sea, los if, los while, el sistema deduce respuestas lógicamente y está basado en una lógica matemática. Entonces, recuerden que aquí están las características y ¿qué podemos hablar de este? Este paradigma fue originario en los años 1972 a través del Prolog, que fue ese lenguaje de programación, ¿cierto? Y fue el programa de ese lenguaje lógico pues, más popular, más conocido. ¿Sí? Aunque existieron otros como el Mercury en 1995 y el Datalog, que es el subconjunto de Prolog para bases de datos. Proyectos típicos con este tipo de paradigma se utiliza mucho en inteligencia artificial clásica, en sistemas expertos, en procesamiento del lenguaje natural, esa planificación automática, bases de datos deductivas, pruebas de teoremas e interpretación del lenguaje natural. ¿Cierto? Entonces, uno de los proyectos más emblemáticos de este paradigma fue el Watson, el sistema que utilizó IBM, que ganó el concurso de Jeopardy, que era como ¿Quién quiere ser millonario? ¿Sí? En donde pues se utilizó el Prolog
para parte de su motor de razonamiento y procesamiento del lenguaje natural. Así pues, permitiéndole entender preguntas del lenguaje humano y responder con alto nivel de precisión. Entonces, aquí vemos las ventajas, que es excelente para sistemas expertos y diagnósticos, permite resolver problemas complejos con poco código, es fácil de modificar, se agregan hechos o reglas, el motor de inferencia explora automáticamente las posibles soluciones y con esto pues puede digamos aplicarse a este tipo de proyectos. Ahora veamos otro tipo de paradigma, que es el de orientado a objetos, que es uno de los más representativos, ¿sí? El paradigma orientado a objetos, pues lo que hace es organizar el software agrupando datos y comportamientos de entidades lógicas, ¿cierto? A esto es lo que se le llama objetos, los cuales interactúan entre sí y pues sigue siendo como ese estándar en la industria para sistemas complejos. Principios fundamentales, aquí tenemos la abstracción, el encapsulamiento, la herencia, el polimorfismo, clases de objetos, mensajes, ¿cierto? En donde pues la abstracción pues oculta la complejidad interna y solo muestra lo relevante, ¿cierto? En el encapsulamiento protege los datos internos del objeto para que no sean modificados directamente desde afuera. La herencia, pues, crea nuevos objetos a partir de otros existentes, heredando sus propiedades. El polimorfismo, el polimorfismo lo que hace es que diferencian objetos que pueden responder de manera distinta al mismo mensaje, ¿cierto? Estamos hablando también de las clases y los objetos. Y las clases son como aquellas plantillas utilizadas y esos objetos son esas instanciaciones que se hacen de esas plantillas. Los mensajes pues son los objetos que se comunican entre sí enviándose pues mensajes como llamadas a métodos, ¿cierto? ¿Cuándo fueron sus orígenes? Digamos que los orígenes del paradigma orientado a objetos se da en los años 1960 a través de Simula, 1980 a través de C++, ¿sí? Pero eso fueron yendo o evolucionando, ¿cierto? A diferentes lenguajes como Java, C#, Python, Ruby, PHP, en donde pues estos lenguajes también utilizan esta clase de paradigma. En los proyectos, las aplicaciones se utilizan para aplicaciones empresariales, como sistemas bancarios, ERPs o CRMs. En aplicaciones web, como el backend con Spring, con Django, con .NET, en aplicaciones móviles con Android, ¿cierto? Con iOS, a través de Swift. En videojuegos, pues, a través de plataformas o IDEs de programación de videojuegos como Unity o como Unreal, ¿sí? Y software de escritorio como aplicaciones de Windows o Mac, ¿cierto? Y ahora vamos a ver el último paradigma, que es el paradigma orientado a eventos. Entonces, este paradigma, pues sus características, bueno, primero, el paradigma orientado a eventos es el flujo de programas que no está determinado por una secuencia de código, sino por sucesos externos a lo que se le conoce como eventos.
Hagan de cuenta como un evento, es como un clic, ¿cierto? Y esto hace que se mande un mensaje de red o a un dispositivo y pues se ejecute o desencadena una serie de acciones. ¿De acuerdo? Características son escuchadores, los listerings, que esperan como que ocurra un evento para disparar una acción. Es asíncrona porque varias cosas ocurren sin bloquear el programa, ¿cierto? Los callback, que son funciones que ejecutan cuando ocurre un evento, ese desacoplamiento, el código que genera el evento y el que los maneja están separados. El bucle de eventos como event loop, el sistema espera y procesa eventos continuamente, y esos emisores o receptores, que son los eventos que son emitidos por emisores y recibidos por receptores. ¿Cómo reconocerlos? Pues cuando hacen uso de los event listeners, como ADAT, event listeners o con ese on-click. Estos son muy utilizados en patrones arquitectónicos como el MVVM en diseño de aplicaciones móviles, ¿cierto? Que permite que se le agregue este tipo de funcionalidades a diferentes elementos dentro de ese frontend, como puede ser un botón, ¿cierto? Como puede ser un testbots en donde pues desencadena una serie de eventos. ¿Cuáles fueron sus orígenes? 1980, ¿cierto? Con el desarrollo de interfaces gráficas. 1995 con JavaScript, ¿cierto? Utilizado y popularizado en desarrollos web, ¿sí? Aunque pues también utiliza Node.js o Python o Java o TypeScript, que son JavaScripts con tipos. ¿Cuáles fueron esos usos de estos paradigmas? Se utilizan mucho en proyectos típicos como aplicaciones web, a través de marcos de trabajo como React, como Angular, interfaces de usuario como dándoles clic, teclados, mouse, ¿cierto? Servidores web como Node.js, en el Internet de las Cosas a través de sensores y actuadores y aplicaciones en tiempo real como chat y juegos. Básicamente estos paradigmas deben ser estudiados y de cierta manera reconocidos para saber cuál de estos usar. Cuando nosotros estamos hablando de sistemas de bajo nivel o embebidos, digamos que la ruta más fácil es utilizar el paradigma estructurado. Si estamos hablando de Big Data o concurrencia, pues vamos a implementar ese paradigma funcional. Cuando estamos hablando de IA o sistemas expertos, digamos que se nos recomienda utilizar el lógico. Para aplicaciones empresariales, pues el más utilizado es el paradigma orientado a objetos. Y cuando estamos hablando de interfaces de usuario o de tiempo real, busquemos utilizar paradigmas por eventos. Recuerde que existen lenguajes de programación multiparadigma como Python, donde Python maneja programación orientada a objetos, funcional y estructurado a la vez. JavaScript, que utiliza eventos, funcional y programación orientada a objetos. Scala, que utiliza el paradigma orientado a objetos más el funcional. Y C++, que es el que maneja el estructurado y el orientado a objetos. Entonces, recuerden que estos son herramientas, ¿sí? Conocer varios paradigmas permite saberlos aplicar en diferentes proyectos y eso facilita mucho su ejecución y su construcción.
¿verdad? Entonces, básicamente lo que se quería trabajar el día de hoy era que hiciéramos un breve resumen de los diferentes paradigmas a través de estas infografías que anteriormente se habían elaborado. Esto pues con el uso pues con la promesa de que habíamos hecho la clase pasada, en donde el día de hoy las íbamos a ver un poco a detalle, ¿cierto? Recuerde que los paradigmas de programación son esas herramientas que permite al ingeniero de software elegir cuál es esa herramienta correcta para cada problema. Eh, digamos que no es saber todos los paradigmas, sino saber cuándo usar cada uno de ellos. Sí, porque esto nos facilita, digamos, la integración de dichos paradigmas para la resolución de los diversos problemas, ¿verdad? Entonces, chicos, agradecerles el día de hoy por su conexión y nos vemos en un momento. Muchas gracias.